Bien, 9:09. Muchísimas gracias por estar con nosotros y compartir esta mañana. Y hablemos de algo que sucede en estos días, porque la verdad que con estos fríos, esta cantidad de agua que está cayendo, esas altas de repente y bajas temperaturas hacen que empecemos con moquitos, con alguna, ¿verdad? Algo que nos picotea por aquí. Y uno dice, ¿será que verdaderamente estoy resfriada o básicamente lo que tengo es una rinitis? Y por eso queremos examinar esta situación. El doctor Carlos Luis Quiroz justamente está con nosotros el día de hoy. Le damos la bienvenida. Gracias. Doctor, un placer tenerlo aquí en nuestra casa. ¿Qué pasa, doctor, en el ambiente que se alborotan las enfermedades respiratorias en esta época? Muy bien. La rinitis, sobre todo la rinitis crónica, se define como la respuesta exagerada de la nariz ante ciertos estímulos. En el trópico, ya sea en época seca, pero peor en época lluviosa, Patricia, la humedad, el mismo polen, cada vez que hay un aguacero, por ejemplo, se recomienda las siguientes 2 horas no sacar a pasear a su perro al parque del barrio, porque después de 2 horas de un aguacero se levanta una enorme cantidad de esporas. ¿De veras? Sí, es unas pequeñas, incluso 50%, voy a adelantarme, 50% del tratamiento de una rinitis son medidas ambientales. Evitar alfombras en la casa, evitar plantas naturales que produzcan polen, plantas artificiales no hay tanto problema, que el perro no duerma con usted, que el gato no vea televisión con usted, eso es 50% del tratamiento. En Costa Rica, como les decía, como es un país tropical, tanto en época de veraniega y mucho más en la época lluviosa, esos síntomas van a aumentar junto con todo lo que es vía respiratoria, incluyendo bronquios e incluyendo rinitis. Ahora, cuando estamos frente a un panorama así en casa, ¿verdad? Con cualquiera de nosotros de la familia, digamos, uno dice, bueno, ¿cómo discernir entre si es verdaderamente un resfriado o si básicamente es una alergia? Porque a veces uno toma la decisión de cuál es cuál, ¿verdad? Efectivamente, el resfrío, que es una infección viral y que me temo que también hay que tener cuidado con el COVID, generalmente da síntomas sistémicos. Usted tiene dolor de cuerpo, se siente cansado, se siente fatigado y tiene fiebre. Mientras que la rinitis da síntomas sobre todo a nivel local, que como usted lo comentó es una mezcla de picazón, estornudera y descarga de moquito generalmente aguado o transparente. Esa picazón que usted menciona, doctor, ¿por qué esa picazón de ojitos, de garganta, verdad? Excelente. En la naricilla, ¿por qué se da? La rinitis alérgica se refiere básicamente a la exposición de proteínas, polvo casero, pelo de animales, ácaro de animales. Es interesante aquí que la gente que el frío le tranca mucho la nariz, está mal empleado el término soy alérgico al frío. Eso se llama rinitis vasomotora, que lo hablaremos en otra ocasión. Entonces este polen que nos viene cayendo, ya sea porque usted bañó al perro, ya sea porque usted salió al patio, algo muy típico de la rinitis alérgica es que se acompaña de síntomas oculares. O sea, el paciente se acompaña de la descarga nasal, del moquito transparente, de la picazón en toda esta zona y frecuentemente de irritación conjuntival. Eso es algo muy típico de la rinitis alérgica. O sea, como que nos lloren los ojos. La lloradera de ojos, la picazón de ojos. Okay. Y esa gente que compulsivamente se raspa los ojos, se raspa la nariz, que a su vez trae otros problemas, desde úlceras corneales hasta desviaciones del tabique, de esa gente que lo hace usted con una intensidad exagerada. Entonces los 3 síntomas son obstrucción nasal, descarga de moco transparente, picazón y estornudadera. En algunos pacientes donde predomina la obstrucción nasal, el paciente no se queja de estornudadera, se queja de que no puede respirar. A veces hay unas estructuras que se llaman cornetes dentro de la nariz. Muy bien, o si no lo tenemos, podemos ver por acá. Los cornetes, que son unos huesitos que tenemos dentro de la nariz, estos cornetes pueden llegar a crecer mucho. No son los adenoides. Los adenoides es un tejido diferente que está sobre todo presente en niños y está más aquí atrás. Los cornetes pueden llegar a crecer en forma importante y por eso es que un pequeño grupo de pacientes con rinitis pueden beneficiarse de cirugía, pero solo un pequeño grupo. Ahora, ¿en qué momento, digamos, problemas o situaciones como estas, si no las atajamos a tiempo, pudieran derivar en una sinusitis, ¿verdad? En una bronquitis o hasta una neumonía que todos tememos? Todo lo que acá dice Patricia es súper correcto. No es frecuente que alguien se muera de una rinitis, pero las complicaciones que usted mencionó, todas son válidas. A la hora de que la mucosa nasal se inflama, eso afecta el drenaje de los senos paranasales y puede desencadenar una sinusitis. Pareciera que no está funcionando. Me hace falta problemas. Más presión. Entonces, a la hora de que la mucosa nasal se inflama, qué raro. Ahí está. Eso puede producir problemas de drenaje de los senos paranasales y convertirse en una sinusitis. Como es la misma vía respiratoria, es súper frecuente que los pacientes con rinitis se acompañen de episodios de asma. Ya vi por qué no le está pintando, Doc. ¿Sabe por qué? Permítame aquí.
porque el saco es el que está pintando primero. Vamos a hacer ese detalle. Entonces, frecuentemente, como es la misma vía respiratoria, los pacientes con problemas de rinitis también se afecta la parte bronquial. Y ya, si uno tiene la mala suerte de no vigilarse, por supuesto que una bronquitis puede tener una bronconeumonía, que pueden ser muy graves, sobre todo en gente mayor, y la sinusitis también puede presentar complicaciones, incluso intracraneales, no frecuentes, pero son cosas que hay que vigilar, tal y como lo acaba de decir Patricia. Ahora, doctor, digamos en el caso de las alergias, ¿verdad? Si empezamos con algún tratamiento, por ejemplo, ¿hablamos de un tratamiento para el resto de la vida o hablamos de un tratamiento por un determinado tiempo? ¿Cómo es que se maneja este tipo de diagnósticos? Muy buenas preguntas. Está la rinitis ocasional. En esto hablamos muy seguido de la rinitis ocasional, el paciente que solo le da molestias el día que sacudió su closet o el día que bañó al perro. En ese caso, los antihistamínicos tomados son una excelente opción. Para el paciente que tiene molestias crónicas, el tratamiento sí es largo, cosa que no significa que de por vida. Y se puede vivir en muchas opciones de tratamiento, que aquí hemos traído unos cuantos. Desde los antihistamínicos tomados, ¿verdad? Que la mayoría son muy benignos, que la mayoría no dan sueño, que la mayoría son muy bien tolerados. Los esteroides nasales, que son una especie de antialérgicos, y toda una amplia oferta de sueros fisiológicos nasales, de soluciones salinas, unas con glicerina, otras sin glicerina. Muy bien. Como lo dice Patricia, el paciente con síntomas crónicos diarios, el tratamiento es largo. Depende del paciente, puede ser 3 meses, puede ser toda la época lluviosa, puede ser todo el año. Todos esos medicamentos que tenemos acá son muy bien tolerados y difícilmente al paciente dan efectos secundarios. Bien. Doctor, don Napoleón Cordero nos consulta y nos dice que él presenta exactamente todos esos síntomas que mencionábamos, pero a él se le alborotan, no solamente cuando bajan las temperaturas, sino también en altas temperaturas, en el calor, igual empieza con la rinitis, con la picazón. ¿Esto podría ser la misma situación? Casi todo el mundo lo que tenemos es una rinitis alérgica de fondo. El caballero que el frío le afecta, era lo que hablamos hace un rato, eso técnicamente hablando es una rinitis vasomotora. Y en cierta forma es un poco normal porque es la nariz tratando de calentar el aire frío. Con el calor probablemente lo que se sucede más es a la humedad y a la liberación de alergenos. En Costa Rica podemos tomar las medidas que comentamos, pero el clima es algo que tenemos muy difícil control del clima, sobre todo este frente lluvioso que comentan que va a entrar. Ay, y que nos ha perseguido durante todo este año, la verdad. Ahora tenemos a Pamela también que nos escribe y nos comenta que ella tiene rinitis y sinusitis, pero que en este último tiempo padece de un dolor aquí en el lado derecho tremendo, pero además le llega hasta el ojo y dice que está, bueno, mi hermana tiene sinusitis y yo sé los dolores de cabeza, pero ella dice que se le enfoca aquí en este lado derecho y le toma el ojo incluso. Ok. No parece una emergencia, pero efectivamente ya es algo que hay que prestarle atención. Ni el modelo ni el dibujo nos representan, disculpen nuevamente, los senos paranasales son unas cavidades que tenemos acá, en la mínimo hay seno frontal, maxilar y etmoidal. Todos drenan hacia la nariz. Entonces, cuando esa nariz está inflamada, estos drenajes se tapan, estos drenajes dejan de funcionar, se acumula moco y se inflama. Probablemente esta paciente está empezando con una sinusitis. Yo le recomendaría, sin examinarla, que no es lo ideal, que no empiece antibiótico solo si tuviera mucosidad fea, verde, amarillenta. No abusemos de los antibióticos. Es que aquí, digamos, lo que pasa es que se almacena toda esa mucosidad, doctor. En parte, normalmente los senos paranasales están llenos de aire. Cuando se obstruyen, por eso la rinitis es la que desencadena la mayoría de sinusitis. Entonces, efectivamente, ese moco se estanca, esa mucosa se inflama y esa inflamación da esa sensación de presión que el paciente dice que donde se inclina le duele más, ¿verdad? Y sobre todo en esta área. Y como son sistemas aparte, es perfectamente posible tener ese rinosinusitis solo de un lado y del otro lado estar sin mayor problema. Okay. Bien, doctor, otra de las consultas también es que mucha gente dice, y sobre todo cuando hablamos, ¿verdad? Cuando uno habla de gripe, de una persona que constantemente está con estas gripes, dice, voy a inyectarme vitamina C, voy a tomar vitamina C de por vida para prevenir, ¿verdad? En pastillas, suplementos, lo que fuera. ¿En este tipo de casos de la alergia impacta de la misma forma o no? Me temo que no, hay muchos mitos a veces en ese sentido. La gran mayoría de literatura médica demuestra que la vitamina C, desgraciadamente, si bien es antioxidante, no tiene mayor efecto antialérgico. Lo más importante son las medidas ambientales hogareñas que comentamos hace un rato. Y también muy importante, discúlpenme, justamente la mayoría de los tratamientos que hemos hablado, sobre todo esos sprays nasales, son preventivos, no son de ataque. Si un día usted se le olvidó las medidas, decidió bañar al perro y empieza con esa rinitis, este tipo de sprays muy útiles
pero de ataque usted puede ponérselo 20 veces que no va a notar una gran mejoría. Es preventivo. Es preventivo y por lo tanto hay que usarlo diariamente. O sea, las personas que padecen de sinusitis deberían de usar eso continuamente. En general, los pacientes con sinusitis que no son de operar, efectivamente, deben usar eso durante periodos largos. Doctor, tenemos otra televidente que nos escribe y yo voy a hacerme esta máscara un toque para afuera porque ella describe un dolor tremendo en esta área de la nariz. ¿Qué podríamos recomendarle? Siempre es importante recordar a los televidentes que los diagnósticos vía televisión son un poco limitados. Sí, por supuesto. Si es un problema crónico, tiene que ir al otorrino para que le examine. Nosotros usamos una pequeña camarita para ver todas esas cavidades, ¿verdad? Todas esas cavidades requieren el uso de un pequeño endoscopio que nos permitirá revisar el drenaje de los senos paranasales, nos permite revisar los cornetes. Probablemente esa obstrucción que ella tiene o ese dolor es porque presenta una rinitis hipertrófica y tal vez tiene los cornetes grandes. Como toda patología, si es crónica, si es de mucho tiempo, por supuesto que es bueno que se valore. Ahora, hemos hablado de que todo este tipo de alergias, ¿verdad? Tienen impacto, digamos, o son impacto o consecuencia de un montón de cosas del ambiente, ¿verdad? De condiciones del ambiente. Pero, ¿qué pasa con la alimentación? ¿Hay alguna relación o básicamente en este tipo de alergia no tiene nada que ver? Totalmente. Hay muchas rinitis por medicamentos, solo que son más difíciles de diagnosticar. Nosotros muchos pacientes suelen con cierta facilidad reconocer que cierta desinfectante, que si el perro esa noche se quedó con ellos, le desencadena los síntomas. Claro que los alimentos, sobre todo la cebada y alimentos similares y químicos, pueden desencadenar síntomas riníticos, pero generalmente primero se acompañan también de síntomas gastrointestinales. Pero sí, efectivamente, claro que hay rinitis asociadas a medicamentos. Ahora, doctor, alimentos. Usted hablaba y nos mostraba algunos medicamentos, pero hay muchísima gente que ya se conoce, ¿verdad? Que de repente, igual en la noche o en la mañana, no puede dormir porque medio que la nariz se le obstruye y entonces todas aquellas marcas de gotitas que hay en la noche para, ¿verdad? Para abrir eso es recomendable. Aquí hay 3 temas súper interesantes. Me voy a permitir, muy bien. Están los sueros fisiológicos nasales, las soluciones salinas nasales. Es súper importante destacar que esto siempre debe apretarse, tal vez si Patricia me permite, hacia la parte lateral de la nariz. Esto no debe ponerse ni hacia adentro, mucho menos hacia el centro. Prácticamente todo spray nasal debe aplicarse hacia las partes laterales, que es donde están los cornetes y que es la parte que más nos interesa que se impregnen estos medicamentos. Entonces están las soluciones salinas de diferentes marcas. Tienen cierto efecto humectante y limpiador si usted estuvo expuesto a la arena del Sahara, por ejemplo. Otro grupo son los esteroides nasales. Estos son especialmente útiles en rinitis. Y al igual que el anterior, se debe poner lateralmente. Hacia afuera. Esos todos los días, los 2. Perfecto. Un error que se comete en este país y en otros es el uso de las gotas, que esas no las traje justamente por eso, de los vasoconstrictores. Sobre todo tipo las gotas de estancar la nariz. Súper útiles, no más de 10 días. No las deben usar hipertensos, no las debe usar gente con glaucoma, no las debe usar gente con hipertrofia de próstata, pero sobre todo nadie debe usarlas más de 10 días porque producen un efecto de rebote y una rinitis medicamentosa. Eso es muy importante, nunca usarlo más de 10 días. Estos, por el contrario, deben usarse periodos prolongados. Ilimitado. Excelente, doctor. Muchísimas gracias. Gracias por toda esta información y esa recomendación, porque me parece que es un mal hábito en muchos de nosotros en este país. Doctor, que pase un feliz día. Gracias. Muchas gracias a todos. Gracias a usted. Bueno, continuamos con mucho más y vamos a hablar de